Agárrense fuerte porque la bomba ha estallado, desatando un cataclismo en el corazón de la crónica social que amenaza con arrasar a su mismísima protagonista. Belén Esteban, la emblemática princesa del pueblo, ha sufrido un batacazo sin precedentes, un revés descomunal que la ha precipitado al filo del abismo. Su quebranto económico, un agujero negro que se expande a pasos agigantados, les dejará, sin duda, completamente pasmados. Hoy, 14 de agosto de 2025, tenemos la obligación de desvelarles la verdad más descarnada de su peor instante, una encrucijada que la mantiene en vilo y le ha arrebatado, de golpe, decenas de miles de euros. Poseemos los detalles más reservados, esos pormenores inéditos que nadie más se atreve a contar. Se lo revelaremos todo sin medias tintas. Su semblante, pese a sus sonrisas forzadas en redes, es el espejo de una profunda desazón que la consume. Lo que está viviendo no es un bache pasajero, no, es una auténtica tormenta perfecta que amenaza con hundir su carrera, reputación y legado. Una figura que parecía intocable en el firmamento mediático de nuestro país. Prepárense para la magnitud de este descalabro, porque lo que estamos a punto de desvelar es mucho más grave de lo que cualquiera podría imaginar. No es un secreto para nadie que la trayectoria de Belén Esteban en los medios de comunicación es, sin lugar a dudas, una de las más singulares, sorprendentes y rentables de las últimas décadas en España. Su ascenso meteórico e imparable se gestó a raíz de su relación sentimental con el afamado torero Jesulín de Ubrique. A partir de aquella conexión inicial, ella supo labrarse, con una astucia y una tenacidad dignas de ser analizadas, una exitosa carrera televisiva que la catapultó de forma vertiginosa a la cima del estrellato. Durante muchísimos años, su narrativa giró implacablemente en torno a la figura del padre de su hija, y por extensión, de la familia Janeiro en su conjunto, convirtiendo cada desavenencia, cada rencilla y cada polémica en oro puro mediático. El enfrentamiento constante con todo lo que olía a Ubrique se transformó rápidamente en su sello personal, en una fuente inagotable de contenido explosivo y, por supuesto, de ingresos astronómicos. Era un papel que interpretaba con una maestría inigualable, un rol que la audiencia compraba y que las productoras explotaban sin ningún tipo de contemplaciones, viendo cómo sus audímetros se disparaban. Las pantallas de televisión fueron testigo durante largas y prolíficas décadas de esta particular dinámica, donde Belén, a costa de mantener viva la llama de esa contienda familiar, se aseguraba un lugar privilegiado en la parrilla y una repercusión mediática absolutamente inaudita. Es crucial comprender este vasto contexto para poder asimilar la magnitud y la crudeza del golpe devastador que ahora padece. Sin embargo, en un giro dramático y completamente inesperado, el panorama mediático ha cambiado drásticamente. Lo anticipamos aquí en Alerta Rosa hace apenas unas semanas, con la corazonada de que algo grande se gestaba en las sombras, y hoy se confirma, con pruebas irrefutables y un doloroso desmoronamiento, la tragedia que se cernía sobre ella. La estrella rutilante de Belén Esteban parece languidecer, se extingue, y las productoras, las grandes cadenas televisivas, y lo que es aún más revelador y demoledor para su futuro, una parte sustancial de la audiencia, le han dado la espalda sin miramientos ni contemplaciones. No se trata de un simple capricho pasajero de la industria del entretenimiento o de un efímero cambio de tendencia. Es un viraje radical, un cambio telúrico en la percepción pública y en los patrones de consumo televisivo que la ha dejado a la intemperie. Es cierto que en el volátil universo de la pequeña pantalla, la memoria suele ser efímera y las sorpresas están a la orden del día, por lo que no podemos descartar por completo que en algún momento futuro alguna oferta milagrosa la rescate del ostracismo más absoluto. No obstante, la realidad actual, la que vivimos hoy, es sin embargo desoladora, casi apocalíptica para su carrera. Para no perderse ni un solo matiz de estas impactantes revelaciones que sacuden los cimientos del mundo del corazón, únete a la comunidad de Alerta Rosa suscribiéndote ahora mismo. Estamos hablando de una personalidad que llegó a embolsarse sumas astronómicas, una auténtica fortuna que pocos pueden siquiera soñar en su vida. En sus años más recientes, incluso en lo que podríamos considerar su etapa de declive incipiente, sus emolumentos mensuales superaban fácilmente los 800 euros, solo por aparecer ocasionalmente en algún programa. Imaginen la cantidad ingente de dinero que esto representa a lo largo de los años, acumulándose en su cuenta. Es una cifra mareante para alguien cuya principal credencial ha sido, a fin de cuentas, haber compartido un breve capítulo sentimental con un torero hace muchísimos años, una relación que ella supo explotar hasta la saciedad. Pocas personas en la historia de la televisión española han logrado capitalizar de tal manera una conexión pretérita, transformándola en un imperio mediático aparentemente inexpugnable.
El flujo constante de ingresos por apariciones, exclusivas y patrocinios era un torrente que parecía no tener fin, una máquina de hacer dinero que funcionaba a pleno rendimiento. Pero como en toda gran historia, los cimientos más sólidos pueden desmoronarse, y los vientos de cambio ya soplan con fuerza devastadora sobre su otrora inquebrantable fortuna. La caída en desgracia de Belén Esteban no ha sido repentina, no ha sido un evento fortuito ni una calamidad de un día para otro. Se ha cocinado a fuego lento, con una perversa lentitud, y el detonante más estrepitoso y evidente fue, sin duda alguna, su controvertido y fugaz paso por el programa La Familia de la tele en televisión española. Aquello fue un desastre sin precedentes, un auténtico naufragio televisivo que ha marcado un antes y un después, un hito trágico e inolvidable en su carrera profesional. La cadena pública, con una inversión publicitaria y promocional pocas veces vista en la historia de nuestra televisión, cebó el espacio hasta la saciedad, inundando cada rincón del panorama mediático, desde los partidos de fútbol más esperados hasta los informativos, con anuncios sobre el inminente estreno. Las expectativas eran descomunales, rozando lo estratosférico, prometiendo el gran regreso triunfal de un elenco de personajes muy conocidos. Pero el batacazo fue mayúsculo, un fracaso rotundo que resonó por todo el país. Las audiencias fueron simplemente ridículas, las más bajas registradas para un programa con tal despliegue de medios y ambición, llegando a ser superadas por la modesta y discreta programación de La 2. La realidad es incontestable, hiriente y concluyente. La inmensa mayoría de la sociedad española ha manifestado con una contundencia abrumadora su rotundo rechazo a este tipo de formatos televisivos y a estas figuras, incluyendo a Belén, a María Patiño y al resto del elenco. La audiencia dictó sentencia y fue un no rotundo, un veto implacable. No importa dónde decidan reaparecer ahora, el sello indeleble de aquel fracaso quedará grabado en su historial, como una cicatriz permanente que le recordará su debacle. Este episodio ha servido como un termómetro social, midiendo el hartazgo de una audiencia que anhela contenidos de mayor calidad y menos histrionismo. Las productoras tomaron nota y la conclusión fue demoledora. El público ha pasado página y los personajes que antes eran reyes del share ahora son percibidos como reliquias de un pasado televisivo que pocos desean revivir. La fórmula del escándalo constante y la confrontación personal ha agotado su atractivo, dejando a sus protagonistas en una encrucijada sin salida aparente, desprovistos de su antiguo poder de convocatoria. Y aquí viene el elemento crucial, la prueba tangible, la evidencia irrefutable de la profundidad de su crisis actual. Detrás de mí en la pantalla tienen una imagen de Belén Esteban, capturada hace menos de 24 horas, directamente desde sus propias redes sociales. Es una fotografía que ella misma ha decidido compartir con el mundo, una instantánea que a primera vista podría parecer inocente, casi trivial. Belén posando en bañador con una gestualidad despreocupada, intentando transmitir una imagen de paz y felicidad estival. Pero lo que esta imagen revela es la confirmación más dolorosa, más desgarradora, de lo que les estamos contando desde el inicio de esta crónica. ¿Saben cuánto podía llegar a embolsarse Belén Esteban por cada uno de esos posaditos en traje de baño? Por cada exclusiva en la que mostraba su figura en alguna de las grandes revistas del corazón. La cifra era escalofriante, literalmente una locura. Una media que rondaba los 50.000 euros, si han oído bien, 50.000 euros por un par de fotografías. Una auténtica mina de oro, un filón inagotable de dinero que ahora, ante nuestros ojos y para su desesperación, se ha secado por completo, ha desaparecido. La realidad, por mucho que duela y por más que intente disimularla, es que este año ninguna publicación, absolutamente ninguna, ha mostrado el más mínimo interés en invertir ni un solo céntimo en sus imágenes veraniegas. Ninguna revista la ha buscado para protagonizar su portada estival, un hito que antes era recurrente, predecible y, sobre todo, increíblemente lucrativo para ella, una tradición que la convertía en la reina indiscutible del verano. Para estar siempre informados de estas revelaciones que agitan el panorama social y no perderse ningún detalle, no olviden suscribirse a Alerta Rosa. Es la mejor manera de mantenerte al día. El declive es innegable, se siente en el ambiente, se percibe en cada esquina de la industria. Ese perfil de Belén Esteban que copaba las portadas de las revistas de mayor tirada, que protagonizaba programas de máxima audiencia y acaparaba la atención mediática en cada uno de sus movimientos, en cada gesto, en cada declaración explosiva, ha desaparecido por completo, como engullido por un agujero negro. Belén Esteban ha descendido a un abismo del que, por el momento, parece completamente imposible salir. Y aunque en la televisión y en el voluble mundo del entretenimiento nada es definitivo y las resurrecciones mediáticas son,
A veces habituales la Belén Esteban que conocíamos, esa que ganaba auténticas fortunas, que era un huracán televisivo indomable y una generadora de titulares imparable, ha llegado a su fin. Ella misma es consciente de esta durísima realidad. Ha tenido que asimilar con dolor y resignación que su época dorada ha terminado y esa comprensión la ha sumido en una profunda desolación, en una tristeza que no puede ocultar a sus más allegados. Tenemos información de primera mano que confirma su estado de angustia, y aunque en sus redes sociales se esfuerce por proyectar una imagen de alegría y despreocupación, ese es simplemente el papel que sabe interpretar a la perfección, una fachada bien construida para protegerse del mundo. La cruda verdad es que España, esa audiencia inmensa que la elevó a la categoría de ídolo y la mantuvo en la cima, le ha dado la espalda, y la prensa, que antes la veneraba y la perseguía sin cesar, ahora, paradójicamente, la ignora por completo. La que fue durante años el azote implacable de Jesulín de Ubrique y su familia se ha transformado en una mera caricatura de sí misma, una sombra de lo que fue. Esta es la verdad, una verdad dolorosa, una píldora amarga de tragar, y la prueba está ante sus ojos, irrefutable. Las consecuencias de este giro inesperado van mucho más allá de lo meramente económico o de la exposición pública, extendiéndose a todos los aspectos de su vida. Se trata de un cambio profundo, un auténtico seísmo, en la percepción de su figura a nivel nacional. Durante décadas, Belén Esteban encarnó un tipo de personaje que conectaba directa y visceralmente con una parte muy significativa de la sociedad española. Su espontaneidad arrolladora, su lenguaje llano y sin tapujos, y su habilidad innata para expresar sin filtros lo que pensaba y sentía, la convirtieron en un referente indiscutible, en una voz para millones de personas que se sentían identificadas con ella. Sin embargo, ese mismo estilo que la catapultó a la fama parece haber caducado, haber quedado obsoleto, una fórmula que ya no genera el mismo efecto ni el mismo entusiasmo. El público está pidiendo a gritos, con una insistencia inusitada, nuevos rostros, nuevas narrativas, y la fórmula que antes funcionaba a la perfección, basada en la confrontación constante y el drama personal aireado en directo, ya no resuena con la misma fuerza ni despierta el mismo interés. Es como si, de repente, el velo se hubiera descorrido y la gente, en su inmensa mayoría, ya no quisiera participar de ese espectáculo, de esa farsa mediática que antes tanto les enganchaba. La prensa del corazón, que en su día dependía en gran medida de sus exclusivas y sus declaraciones explosivas para llenar sus páginas, ha encontrado otras vías de negocio y otros protagonistas más frescos, relegando a Belén a un segundo plano, casi al olvido en lo que respecta a las grandes cabeceras. Antes era la reina indiscutible de las portadas. Hoy, con suerte, aparece en alguna sección de curiosidades, una metamorfosis brutal que refleja el sentir generalizado del público y la industria. El eco de su estrepitoso fracaso en la televisión pública ha sido ensordecedor en los pasillos de las productoras y cadenas televisivas de todo el país. Nadie, absolutamente nadie, quiere arriesgarse a repetir un fiasco de esa magnitud, un fracaso que aún escuece profundamente en el sector. La marca Belén Esteban ha quedado irrevocablemente asociada a bajas audiencias, a un público que ya no conecta con su propuesta, y eso, en el implacable y despiadado negocio de la televisión, es una condena, una sentencia definitiva de muerte profesional para cualquier carrera. Los teléfonos de su agente ya no suenan con ofertas millonarias como antaño, y los proyectos que antes se gestaban para ella se desvanecen en la nada antes incluso de tomar forma. Los rumores en el sector apuntan a que su agente está librando una batalla titánica, una lucha desesperada para encontrarle un hueco, para reubicarla en algún rincón del saturado panorama mediático. Pero las puertas que antes se abrían de par en par con reverencia y grandes cheques, ahora permanecen cerradas a cal y canto. Es una situación desalentadora que la tiene sumida en una profunda tristeza y preocupación, un estado de ánimo que sus más íntimos describen como de auténtica desesperación. La sonrisa que nos muestra en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana o de sus vacaciones, es una armadura, una máscara cuidadosamente elaborada que utiliza para protegerse del escrutinio público y de la implacable verdad de su devastadora realidad profesional. Tras esa fachada de aparente normalidad se esconde una mujer que se siente desubicada, que no encuentra su lugar en un medio que antes dominaba con mano de hierro, con puño de acero. Para estar al tanto de todas las noticias que rompen el corazón de la farándula, no te quedes fuera. Suscríbete a Alerta Rosa y activa la campanita. La desesperación es real y sus allegados, quienes comparten su día a día más íntimo, confirman que el peso de esta situación es inmenso, asfixiante. La princesa del pueblo se ha visto obligada, arrastrada por la corriente, a descender de su trono, y la caída es brutal, un golpe demoledor para su ego y su estatus.
La incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de reinventar un personaje que ya no encaja con las cambiantes demandas de la audiencia, la ha llevado inexorablemente a esta encrucijada, a este punto de no retorno. La televisión, como un organismo vivo y en constante mutación, evoluciona sin descanso, y quien no se ajusta a sus caprichosas mutaciones y a sus nuevas tendencias, lamentablemente, queda relegado al olvido, apartado del candelero y de la primera plana. En su caso particular, el arquetipo de la tertuliana irascible, esa que todo lo critica y todo lo juzga con vehemencia, ha perdido su efectividad, su poder de convocatoria. Era un perfil que en su momento le garantizó un éxito descomunal, una popularidad abrumadora, pero la saturación y el hartazgo generalizado del público han hecho mella, erosionando su atractivo hasta hacerlo desaparecer por completo. Las cadenas buscan ahora de forma desesperada otro tipo de rostros más frescos, con contenidos diferentes y propuestas innovadoras. Y la Belén Esteban de antaño, con su incesante confrontación y sus dramas personales aireados en directo, ya no forma parte de esa ecuación, de ese nuevo paradigma televisivo. Es un doloroso recordatorio de que, en este negocio tan volátil, por muy grande que sea tu estrella, si no brillas con la intensidad y la originalidad que el público demanda, el olvido es una posibilidad muy real y cercana. No basta con el carisma o la familiaridad, se exige innovación, versatilidad y una conexión genuina con los espectadores, algo que al parecer ella ha perdido por completo. Y si aún dudan por un instante de la magnitud devastadora de este descalabro, piensen en esto. ¿Cuántas veces han visto a Belén Esteban en una campaña publicitaria de gran calado últimamente? ¿Cuántas marcas importantes la eligen ahora como imagen de sus productos? La respuesta es clara y contundente, casi dolorosa, prácticamente ninguna. Su perfil, otrora un imán irresistible para las firmas comerciales que buscaban notoriedad y cercanía con el gran público, ha dejado de ser atractivo, ha perdido su brillo, su encanto y su poder de persuasión. Las empresas son ahora reticentes a asociar su imagen a un personaje que para una parte considerable de la población representa el pasado, lo trillado, lo superado, lo caduco, incluso lo controvertido. Los contratos de publicidad que antes engrosaban considerablemente sus ingresos, aportando cifras mareantes a su cuenta bancaria, han desaparecido por completo o se han reducido drásticamente a colaboraciones menores, casi residuales, que no se comparan en absoluto con las cifras de antaño. El coste de oportunidad de no ser la imagen de productos importantes se suma como un agravante a la pérdida de las lucrativas exclusivas en revistas, completando un panorama financiero absolutamente desolador, una auténtica ruina para su economía personal. Es una espiral descendente en la que cada nueva negativa, cada puerta que se cierra, agrava aún más su situación, empujándola sin remedio hacia el abismo. Para no perderse ni un solo detalle de estas exclusivas que sacuden los cimientos del corazón, les instamos a unirse a la comunidad de Alerta Rosa. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción para recibir todo nuestro contenido. La angustia de Belén Esteban es palpable, no es una invención mediática para generar titulares fáciles, es una realidad que la consume. Quienes la conocen de cerca, sus más íntimos y leales amigos, relatan una preocupación constante, una sensación de ahogo ante un futuro incierto y una carrera profesional que se desvanece entre sus dedos. La princesa está desorientada, sintiéndose desplazada y ajena en un entorno que antes era su hábitat natural, su reino particular donde ejercía su soberanía. El contraste entre la Belén empoderada y desafiante de hace unos años, una mujer que no tenía miedo a nada ni a nadie, y la actual Belén, marcada por el desasosiego y la incertidumbre, es abrumador, desolador para cualquiera que haya seguido su trayectoria. Esta crisis profesional inevitablemente se filtra a su esfera personal, afectando gravemente su estado de ánimo y su bienestar general. Los momentos de alegría que comparte en redes sociales son, según fuentes cercanas, pequeños paréntesis de evasión, instantes fugaces en los que intenta autoconvencerse y convencer a los demás de que todo está bien, de que no pasa nada. Pero la realidad es otra, muy distinta y mucho más cruda de lo que se muestra en sus perfiles. La frialdad de los datos, la contundencia de las audiencias que no la quieren y la indiferencia de la prensa son golpes que le resultan muy difíciles de digerir, de asimilar. Ella, que siempre había navegado con soltura en las aguas turbulentas de la fama y la polémica, se encuentra ahora a la deriva, sin una brújula que le indique el camino, completamente perdida en un océano de incertidumbre. La soledad del declive es un peso inmenso para alguien que siempre ha vivido bajo los focos, arropada por el aplauso y el cariño de millones de personas. En definitiva, lo que estamos presenciando es un auténtico cataclismo en la vida de Belén Esteban,
una caída sin parangón que la ha dejado al borde de la ruina económica y mediática. La princesa del pueblo ha perdido su corona, su cetro y una fortuna inimaginable, arrastrada por un tsunami de rechazo público y oportunidades esfumadas. Desde aquel desastroso paso por televisión española hasta la desaparición de sus lucrativos posaditos de verano, cada detalle confirma que la Belén Esteban que conocíamos ha desaparecido para siempre. Pero esto es solo el principio de una serie de revelaciones explosivas que les dejarán boquiabiertos y que tienen que conocer. No se queden fuera de la conversación más candente del panorama social. Y por favor, si quieren ser los primeros en enterarse de cada bombazo y cada exclusiva que sacudirá el corazón de España, no lo duden ni un segundo. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa y activen las notificaciones para que nunca jamás se pierdan lo último y estén siempre un paso por delante. Nos vemos en la próxima bomba informativa que hará temblar los cimientos.